Pues estamos en entrevista exclusiva para Acción Noticias con el escritor Jorge Cantero, que nos va a hablar un poco sobre el libro Felicidad aquí y ahora. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Jorge? Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de que platiquemos de este libro. Estoy emocionado. Como primer punto, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, pues surgió de la forma más espontánea. Yo ya había escrito otros libros antes acerca de manejos emocionales, sobre el miedo, sobre la autoestima, y tenía algún tiempo sin escribir. Entonces, pues un día estaba teniendo una conversación con mi hermano mayor acerca de su hija y unas enseñanzas que él quería dejarle. Y después de pensarlo, específicamente darme un regaderazo, ¿sabes? Estaba con la regadera encima, que pareciera que es cuando a uno se le ocurren las ideas, ¿no? Y llegué a una idea, ¿no? ¿Qué le diría a un hijo? Yo no tengo hijos, pero si tuviera, ¿qué les diría acerca de la calidad de la vida, acerca de cumplir sus objetivos, estar satisfechos con ellos mismos, tener orgullo por sí mismos y ser felices, que eso es lo más importante para mí, ¿sabes? Que una persona tenga una calidad de vida en la que sienta, exprese y viva con felicidad, con plenitud. Entonces, ¿qué le diría a estos hijos hipotéticos? Y empecé a pensar en lecciones, ¿no? Acerca de cómo vivir, cómo sentir paz, cómo sentir estabilidad. Me di cuenta que era también un material como más espiritual que lo que había escrito antes, ¿no? Cómo se podían combinar fantásticamente bien la psicología y la espiritualidad. Entonces, saliendo de la regadera, me fui a la computadora y empecé a proponer estas pequeñas lecciones, que en un principio eran más, y conforme fui editando, pues llegué a las 23 que conforman el libro. Hablando de una palabra que utilizaste en tu respuesta anterior, ¿por qué es importante en nuestra vida que haya espiritualidad? Hay una cosa curiosa de la que me di cuenta conforme fui escribiendo el libro, y es que las definiciones que yo uso para referirme tanto a felicidad como a espiritualidad se parecen mucho. Para mí, en ambos casos, lo que hay detrás de estos conceptos es la estructura, es la posibilidad de romper el caos. La espiritualidad es el lenguaje que desde siempre hemos utilizado, desde que somos seres humanos, para tratar de entender el mundo que nos rodea, que a veces nos parece muy caótico. Para nuestros antepasados primitivos, entender por qué crecía la comida, por qué se superaba una enfermedad, por qué llovía, por qué salía el sol, pues era muy difícil. Así que creaban mitos, creaban historias, creaban dioses. Y luego tenían rituales para tratar de ordenar esas experiencias a partir del miedo que les daba que un día dejara de salir el sol, o que un día dejara de llover, o que un día dejaran de nacer hijos, ¿no? En realidad, en la modernidad no sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que el pensamiento científico explica muchas cosas, pero igual los seres humanos tenemos una sensación de que a veces el mundo, la realidad, la vida, la experiencia es caótica. Paréntesis, yo creo que no es caótica, O sea, y lo que trato de plantear en el libro todo el tiempo es que en realidad percibimos un caos que no existe. O sea, la vida está en orden, pero como muchas veces no cumple con nuestras expectativas, pareciera como que está en caos. Así que utilizamos la espiritualidad para tratar de darle orden a nuestra vida, para tratar de sentir paz. Ahora, para mí espiritualidad es muy diferente a religión. En realidad pueden confluir y lo hacen. Pero una cosa es una y otra es otra. O sea, religión es un sistema ya de dogmas, creencias, rituales, estructurado, con una serie de condiciones y precondiciones, castigos y recompensas, que además unen a todo un grupo social.
Y la espiritualidad no requiere de un grupo social, no requiere de dogmas, no requiere de estructuras, sí de rituales, pero son muy personales. Una persona que no cree en un Dios puede ser espiritual. De hecho hay varios autores importantes que se confiesan abiertamente ateos y sin embargo son espirituales. Entonces, cuando confluyen las dos cosas es muy bonito, pero no siempre, ¿no? Y por ahí felicidad, me parece que es justamente lo mismo, porque es cuando una persona puede experimentar alegría y tristeza, pesar y serenidad, y entender que forma parte de un todo. La gente piensa que felicidad quiere decir alegría constante, está como duende saltarín brincando por la vida sin más, y no es cierto, eso no es felicidad. Felicidad es poder entender que la vida es cíclica, y a veces te va mal y a veces te va bien, aunque seas la mejor persona del mundo. Si tú logras estar en paz con esos ciclos, ahí es donde obtienes felicidad. Exactamente. En el libro comentas que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. ¿Cómo poder aplicar esto en nuestras vidas en momentos de crisis? Me parece que el ser humano a veces puede ser muy omnipotente, muy ciego de su vulnerabilidad. Hay cosas que el ser humano busca también desde la antigüedad, y es la certidumbre, el control, el poco riesgo. Y la realidad es que como todo está en constante transformación, no se pueden evitar los riesgos, no hay control y nada es del todo certero. El hecho de que todo cambie no es un complot de una naturaleza despiadada o de un Dios inmisericordia contra nosotros. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que la naturaleza está conformada por aparentes oposiciones. Tenemos un lado positivo y tenemos un lado negativo. En el momento en el que deja de haber movimiento, transformación y cambio, pues tampoco hay vida. Algo que está muerto es algo que no metaboliza, es algo que no se mueve, es algo que no ingresa alimento a su cuerpo, lo transforma en energía y luego desecha lo que no sirve. Ese modelo de nutrir, absorber, utilizar energía y desechar lo que no sirve es universal, se aplica en prácticamente todo. La vida depende de esa transformación. El tema es que eso implica que nada puede durar para siempre porque es antinatural. Las relaciones, los amores, las cosas materiales que tienes, tu propia salud, tu cuerpo, todo está sujeto a estas mismas leyes de la naturaleza que además la ciencia ha explicado súper bien, ¿no? Siempre digo yo que basta con entender las leyes de la termodinámica, la ley de la conservación de la materia y la energía para que uno se dé cuenta de por qué todo está en constante cambio. De hecho, la espiritualidad puede ser muy científica y viceversa. Entonces, ¿cómo nos ayuda en momentos de crisis? Sobre todo para volvernos más humildes, ¿sabes? Para volvernos más capaces de aceptar nuestra vulnerabilidad humana y que eso no nos haga sentir débiles, rendidos, poca cosa, sino más bien en una especie de compenetración, en una especie de sincronía con el entorno. Tú no eres diferente, tú no eres ajeno al mundo y la naturaleza que te rodea. Y si ella cambia, ¿por qué tú no habrías de cambiar? Si ella se mueve, ¿por qué tú no habrías de moverte? Claro, porque a ti te gusta la comodidad y el confort y la certidumbre y que hayan pocos peligros. Pero eso no es natural, esos son deseos, esos son expectativas. Está bien que los tengas, pero el que tú quieras algo no garantiza que lo vas a tener. Entonces creo que entender eso promueve una sana humildad, promueve una sana humanidad, entendernos vulnerables, pero al mismo tiempo increíblemente poderosos, increíblemente fuertes. Una cosa no es excluyente de la otra, la vulnerabilidad no te excluye de la fortaleza, solo es, otra vez, permitir que los momentos de la vida se vayan expresando, subir y bajar, perder y ganar, y estar ahí en lugar de sentirte ajeno a ese proceso. ¿Qué debemos hacer para enfrentar nuestros miedos? Wow. Pues el miedo es una de las emociones más vulnerantes que hay justamente.
El miedo es cuando anticipamos peligro. El miedo es de lo más natural. El miedo es lo que nos permite sobrevivir, de hecho. El miedo es lo que permite que cuando vas en un coche a 200 kilómetros por hora, de pronto digas, sí, ya me pasé y le bajes. Es lo que te permite revisar las llaves del gas antes de salir de tu casa o antes de irte a dormir y a lo mejor te des cuenta que estaban abiertas. O que veas a una persona sospechosa en la calle y te pongas a salvo antes de que te haga daño. El miedo es muy útil. El problema del miedo es cuando está basado en la ignorancia o en la angustia. Uh-huh. Está basado en tratar de garantizar una certidumbre y un control que no existen. La única forma de superar el miedo es desarrollar valentía. Y es muy curioso porque no se puede desarrollar valentía sin miedo. O sea, primero necesitas aceptar tu condición temerosa, tu condición vulnerable, para partir de ahí fijarte una meta más importante o fijarte un ideal más importante que aquello a lo que le temes, para apegarte a él y volverte valiente. La valentía es hacer lo correcto a pesar del miedo o a pesar del riesgo. ¿Y qué quiere decir correcto? Porque aquí podríamos entrar en infiernos conceptuales relativistas, uh-huh. Correcto para ti y correcto para mí. Uh-huh. No, a ver, no se trata de correcto para ti o correcto para mí, se trata de lo bondadoso, lo empático, lo justo. Esos son valores universales. Entonces, cuando tú te fijas una meta en estos términos morales, ideales, valientes, pues te inclinas en esa dirección. Y entonces es más como una negociación contigo mismo, ¿sabes? Porque es cuando dices, no tengo ganas, no me gusta, me da muchísimo miedo. Y es justamente por eso que lo tengo que hacer, es justamente por eso que tengo que ir en esa dirección. Ojalá hubiera una forma sutil de generar valentía, pero la realidad es que no lo es como entrenar a un guerrero, ¿sabes? O sea, un guerrero tiene que estar dispuesto a morir por lo que cree. Un guerrero tiene que estar dispuesto a morir por la justicia y por el bien. Todos tenemos miedo de morir, pero casi creo que sería peor vivir asustados o vivir en un constante estado de supervivencia y ya, ¿no? Y le apostamos a un bienestar, a una calidad de vida mayor, pues hay que luchar por lo que es correcto. Ahí está la valentía. En el libro mencionas que ante algunos sucesos de la vida, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Cómo entender esto? Hace algunos años leía un libro de un autor que valoro muchísimo, que se llamaba Christopher Hitchens. Hitchens estaba en gira de uno de sus libros más recientes, cuando sintió un dolor muy fuerte en el cuerpo y al final terminó descubriendo que tenía cáncer. Este cáncer se lo llevó. Y durante todo el proceso de su muerte fue escribiendo un libro que ahora tiene el título de Mortalidad, justamente. Ese libro me abrió los ojos a mí sobre muchas cosas, porque leer de primera mano de una persona que estaba muriendo, uh-huh. Cómo era esta experiencia de irse perdiendo poco a poco, sin posibilidad de ganar la batalla, fue impactante. Como alguien que tenía éxito profesional, éxito mental, una persona increíblemente inteligente, sigue siendo impotente frente a algo como el cáncer, ¿no? Uh-huh. Y cómo él muchas veces se contestaba a sí mismo esta pregunta: ¿por qué no? Es decir, cuando él dice, cuando levantas la mirada al cielo y haces la pregunta ¿por qué yo?, pues la respuesta casi siempre es ¿por qué no? Yo no creo en un universo ni en una vida que favorece a unos y perjudica a otros. Yo creo en un universo que siempre favorece a la vida, favorece al bien, pero desgraciadamente para favorecer a la vida y para favorecer al bien, a veces hay que sufrir, y a veces hay que perder, y a veces tiene que morir la gente que ama, y a veces no. Tú siempre estás destinado a morir, es decir, lo único que tienes seguro es que vas a morir. Uh-huh. Cada día que vives es un día que estás muriendo, literalmente. Cada día que vives, cada día que puedes abrir los ojos en la mañana y darle gracias a lo que sea que tú le des gracias por estar aquí, es un día que estás muriendo. Hay una relación íntima entre ganar y perder, vivir y morir.
Entonces, la pregunta ¿por qué yo? Es un poco estéril, porque ¿por qué tú? Porque estás vivo. Es decir, te pasan cosas malas porque estás vivo, tanto como te pasan cosas buenas. La única manera de garantizar que no te pase nada malo es no estar vivo. Ahora, también malo y bueno es muy relativo a tus expectativas, porque tendemos a pensar que las cosas malas son las que se alejan de nuestros planes. Y entonces culpamos a la vida, culpamos al universo, culpamos a Dios, culpamos a los demás, cuando, vuelvo a lo mismo, es como un gaje del oficio. Perder es un gaje del oficio de estar vivo. Es así, o sea, la única forma en la que no pierdes, insisto, es sentándote en la banca y dejando pasar la vida. Uh-huh. Entonces, ¿por qué yo? Pues más bien deberías sentirte privilegiado. ¿Por qué tú? Porque estás vivo. Esa es la razón por la que pierdes. Y esa es la razón por la que ganas. Las dos cosas están entrelazadas. Exacto. Hablando de la importancia de ser uno mismo, en el libro mencionas que no debemos cambiar nuestra personalidad para ajustarla al gusto de nadie, menos para pasar inadvertidos, pero tampoco soportar el maltrato. Háblanos un poco de esto. Yo he sido arte marcialista activo prácticamente toda mi vida. Y siempre he dicho que las artes marciales tradicionales, las artes marciales japonesas, literalmente salvaron mi vida. Es así porque yo he sido un hombre inseguro la mayor parte de mi existencia. He sido un hombre que ha tenido inseguridades acerca de su aspecto, acerca de su persona, acerca de sus ideas. El maltrato, digamos, escolar, lo que se llama bullying, ha estado en mi vida desde siempre. Entonces, pues fueron lecciones duras, que incluso relato ahí en el libro, en donde planteo que no se puede evitar que haya gente que está contra tus ideas, contra tus principios, contra tu moral. No se puede evitar que haya gente que a veces busca hacerte daño. La agresividad, desgraciadamente, puede volverse violencia, y eso está mal. Pero también hay una agresividad que sirve para defendernos. No siempre la agresividad es mala. Lo que es malo, la vuelta, ¿no? Lo que es malo es la maldad. Lo que es malo es actuar con un deseo de hacer daño. Pero hay una cierta agresividad que nos ayuda a defendernos, que nos ayuda justamente a ser valientes. Hay un coraje detrás de esa agresividad. No debe haber un goce detrás de hacer daño, pero en cambio sí debe haber un orgullo de poderte poner de pie y decir, basta. En las artes marciales uno aprende a utilizar el cuerpo para atacar, pero sobre todo para defender. No hay ningún arte marcial que te enseñe a atacar por placer. Mi sensei, que en paz descanse, nos enseñaba una regla. Él decía, cuando te provoquen, vete. Si te persiguen, corre. Si te persiguen más fuerte, corre más rápido. Pero si te arrinconan, acábalos. Y para mí ahí hay algo muy interesante, ¿no? Es como, yo no voy a pelear a menos que sea indispensable. Pero si es justo, si es correcto, si es honorable, claro que lo voy a hacer. Porque no puedo permitir que me hagas daño y yo me deje por temor. Yo creo que uno tiene que cambiar cuando te das cuenta de que estás en el error. Cuando te das cuenta de que estás siendo necio, orgulloso, soberbio. Entonces sí hay que cambiar. Pero si alguien te pide que cambies para poder seguir abusando de ti, para manipularte o atacarte, no es la respuesta. La dignidad está primero. La dignidad es el refugio de una persona valiente. Y hay que recordar eso todo el tiempo. Porque siempre hay personas malas. O sea, así como hay personas buenas, hay personas malas. Hay personas que van a intentar hacerte daño. Bueno, que lo intenten. Exacto. Jorge, ¿qué le dirías a nuestros lectores? Sabemos que tú eres muy activo en redes sociales, en tus charlas vía Facebook, Instagram, para que se acerquen a conocer y se den la oportunidad de conocer este libro. Yo les diría que no le tengan miedo a la felicidad. El libro se llama Felicidad aquí y ahora por una razón. Porque yo sí creo que la felicidad es posible.
La felicidad continua es posible. Lo que no es posible, insisto, es un estado de alegría fantasioso e infantil. Pero una sensación de paz con la vida, paz con los demás y serenidad, es posible. Y ese debería de ser uno de los objetivos más importantes en nuestra vida. Porque es importante tener estabilidad material, claro. Claro que es importante obtener lo que uno busca, fijarse objetivos y cumplirlos. Pero ¿de qué te sirve si no estás en paz? ¿De qué te sirve si no has aprendido a estar en el presente y tener una sensación de satisfacción con lo que hay y con la persona que eres? ¿De qué te sirve si nunca es suficiente? Si siempre estás en esta carrera por tener más y más y más, en la que te vuelves loco y te autodestruyes con el tiempo. No hay que tenerle miedo a la felicidad, al contrario, hay que aspirar a ella. Y mucho se dice que la felicidad es el viaje, no es el destino. Concuerdo, la felicidad está en los actos que haces todos los días, en cómo decides levantarte y cómo decides acostarte, en cómo vives cada minuto, si lo haces con deliberación o no, si lo haces con bondad o no. Y es creo que es algo muy deseable, muy interesante y sobre todo muy accesible. A veces la gente ve la felicidad como algo etéreo, que solo está en los cuentos de hadas, y no es cierto. Es muy accesible, siempre y cuando tu vida esté dirigida hacia ese lugar, siempre y cuando tus actos sean conducentes a la felicidad. La gente quiere que su vida cambie, pero no quiere cambiar. No quiere hacer los actos necesarios para que su vida cambie. Bueno, este libro es una invitación a verte, a hacerte consciente de ti mismo y hacer los cambios necesarios para que tu vida sea conducente a la felicidad. No es un milagro espontáneo, no es algo que recibes de manera mágica, es algo por lo que luchas diario. Y eso es lo que enseña este libro. Exactamente. Pues yo, como siempre, Jorge, agradezco mucho tu tiempo para las entrevistas. ¿Quisieras agregar algo más? Pues sobre todo darte gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. A mí me interesa mucho que este mensaje pueda llegar a la gente, sobre todo en momentos en los que tenemos tanto miedo, tanta incertidumbre, en los que nos sentimos tan en riesgo de que todo se venga abajo. De verdad creo que tenemos que estar unidos, entonces que me des esta oportunidad de llegar a la gente y de que se les infunda un poquito de esperanza en que todo puede estar bien si te haces consciente, para mí es muy valioso. Así que otra vez, gracias por eso, solo eso, ¿no?